La generación de todas las células sanguíneas se denomina hematopoiesis. Esta ocurre al principio, durante el desarrollo fetal, en los islotes sanguíneos del saco vitelino y en el mesénquima paraórtico. Después, se desplaza al hígado entre el tercer y cuarto mes de gestación y finalmente pasa a la médula ósea. La sangre. La sangre contiene tres elementos celulares principales: los glóbulos rojos, que son también llamados eritrocitos, los glóbulos blancos, que son también llamados leucocitos, y las plaquetas o trombocitos. Los glóbulos blancos son las únicas células funcionales completas en la circulación. Los glóbulos rojos pierden su núcleo al entrar en el torrente sanguíneo, y las plaquetas, que también carecen de núcleo, son fragmentos celulares de una célula progenitora más grande llamada megacariocito. La sangre contiene 5 tipos de glóbulos blancos maduros: los linfocitos, los monocitos, los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. El plasma. El plasma es la matriz líquida de la sangre, dentro del cual se encuentran suspendidos los elementos celulares. El principal componente del plasma es el agua, que representa un 92% de su peso. Las proteínas representan un 7% y el 1% restante son moléculas orgánicas, iones, oligoelementos, vitaminas, oxígeno y dióxido de carbono disueltos. Sistema hematopoyético. El sistema hematopoyético está formado por los tejidos que dan soporte a la generación, maduración y reciclaje de los componentes de la sangre, así como los órganos que acogen estas células fuera del torrente sanguíneo. Por tanto, el sistema hematopoyético comprende la sangre, la médula ósea, los tejidos extramedulares, como lo son el timo y los ganglios del sistema linfático. El desarrollo embrionario de la CTH. Los nichos de la CTH se encuentran presentes en diversos tejidos a lo largo del desarrollo del individuo. De tal forma, la diferenciación de las células hematopoyéticas inicia en la fase embrionaria y deriva del mesénquima primitivo en el saco vitelino y de la región aorta gonadal mesonefros, seguido por la placenta, hígado fetal, médula ósea y vaso. En la fase postnatal es la médula ósea el sitio primario del mantenimiento de la hematopoiesis. Sin embargo, ante una respuesta de estrés hematopoyético, se pueden formar nichos en sitios extramedulares. Diferenciación de los elementos celulares a partir de una CTH. Tenemos como precursor común a la célula madre hematopoyética multipotencial y sus dos líneas que se diferencian: el precursor común mieloide y el precursor común linfoide, cada uno con sus resultantes y sus procesos diferenciadores, como es la trombopoiesis, la formación de trombocitos, eritropoiesis, eritrocitos, granulopoiesis con sus células, la monocitopoiesis con el monocito y la linfopoiesis con los linfocitos B, T y los linfocitos natural killer. Esto perteneciente a la línea linfoide. El control de la hematopoiesis mediado por citoquinas. Las citoquinas juegan un papel muy importante en la estimulación de la hematopoiesis de las células inmunes, actuando sobre las poblaciones inmaduras, potenciando su maduración y proliferación. Otra acción importante de las citoquinas es la atracción de los leucocitos a las zonas afectadas. Las citoquinas más importantes en realizar esta función de estimuladoras de la hematopoiesis son el factor estimulador de colonias granulocito macrófago, el factor estimulador de células precursoras, el factor estimulador de macrófagos, la eritropoyetina y la interleucina 3 y 7. Los eritrocitos son células anucleadas bicóncavas y cargadas de hemoglobina que transportan oxígeno y dióxido de carbono entre los pulmones y otros tejidos. Los reticulocitos son glóbulos rojos que todavía se están desarrollando, se producen en la médula ósea y se envían al torrente sanguíneo. Unos días después de que se forman, se convierten en glóbulos rojos maduros. La estructura molecular de la hemoglobina está designada como A2 y B2 para indicar que posee dos cadenas, A y 2B. Los adultos normales tienen en un 2 a 3% de hemoglobina A2, la cual está compuesta por dos cadenas A como las de hemoglobina A y dos cadenas B. Se representan como AD2. El metabolismo del hierro está dado por lo que son una serie de pasos muy importantes, como es la regulación del hierro, la absorción de este en el intestino, el transporte del hierro a las células, el almacenamiento, su incorporación en las proteínas y el reciclado del hierro tras la degradación de los eritrocitos. En condiciones normales, al no haber un mecanismo de excreción de hierro activo, la homeostasis del hierro se controla estrictamente a nivel de absorción intestinal. El contenido medio del hierro en el organismo es de 3 a 4 gramos distribuidos en eritrocitos, macrófagos del sistema retículo endotelial, el hígado, médula ósea, músculos y tejidos. La síntesis de la hemoglobina está dada
bloque del ciclo de Krebs. Como podemos observar, contiene los siguientes pasos. Este está codificado por genes situados en los cromosomas 11 y 16 y la cadena de hemoglobina se sintetiza en los ribosomas. Continuando, vamos a tener el hemograma completo, que es un análisis de sangre que se usa para evaluar el estado de salud en general. Este nos va a tener diferentes medidas y valores, como lo son el volumen corpuscular medio, que es el volumen promedio de un glóbulo rojo, la hemoglobina corpuscular media, que es la cantidad de hemoglobina por glóbulo rojo, la concentración de hemoglobina corpuscular media, que es la cantidad de hemoglobina por un volumen de glóbulo rojo, además de otros datos como lo son el hematocrito, que es el porcentaje de volumen total de sangre ocupado por los glóbulos rojos, la hemoglobina, que refleja la capacidad de transporte de oxígeno de los glóbulos rojos. Vamos a tener los recuentos de glóbulos rojos, un recuento total de glóbulos blancos y un recuento diferencial de glóbulos blancos, en donde vamos a tener neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos. Y por último tenemos a las plaquetas, que nos va a medir la capacidad de coagulación de la sangre. En su lado derecho vamos a poder ver los diferentes valores entre hombres y mujeres, y cabe recalcar que estos valores pueden cambiar dependiendo del país, del nivel de altura y de los laboratorios. Las plaquetas son fragmentos celulares de los megacariocitos. Son más pequeñas que los eritrocitos, son incoloras y no poseen núcleo, pero sí conservan en su citosol mitocondrias, retículo endoplasmático liso y vesículas denominadas gránulos que contienen citocinas y factores de crecimiento. Tienen una vida de 10 días. Entre sus funciones tenemos a la hemostasia y también actúan como células inmunitarias y mediadores de la inflamación. La hemostasia es un proceso fisiológico que permite mantener la sangre dentro de un vaso sanguíneo dañado. Se lo va a realizar en 3 pasos. Primero va a haber una vasoconstricción que va a estar mediada por la liberación de moléculas paracrinas a través del endotelio. Por otro lado, se va a formar el tapón plaquetario, en donde aquí se van a adherir plaquetas al colágeno a través del factor de von Willebrand, y va a haber posterior una activación plaquetaria con liberación de citocinas. Y por último vamos a tener a la coagulación, que va a estar formada por toda la cascada de la coagulación. Factores que participan en la función plaquetaria. Colágeno. Une las plaquetas y comienza la formación del tapón plaquetario. Factor de von Willebrand. Une las plaquetas al colágeno. Serotonina, adenosindisfosfato, factor activador de plaquetas y tromboxano A2. Su función es la agregación plaquetaria. Factor de crecimiento derivado de plaquetas, promueve la curación de heridas al atraer a los fibroblastos. Cascada de coagulación. Describe el proceso que ocurre dentro del cuerpo cuando se produce una lesión en un vaso sanguíneo. Su función es transformar el fibrinógeno en fibrina, que es la base del coágulo. Se da gracias a sus 13 factores y a sus 3 vías, la vía intrínseca, extrínseca y la vía común, que es la que se encarga de formar el coágulo. La vía intrínseca se activa cuando hay un traumatismo en la sangre, activando el factor 12, 11, 9, que gracias al calcio activan al factor número 10 de la vía común. La vía extrínseca se da cuando hay un daño en el vaso sanguíneo. El factor 3 y el 7 activan al factor número 10 de la vía común, gracias al calcio y los fosfolípidos. En la vía 10 se va a activar, gracias al calcio y los fosfolípidos, la trombina. La trombina sumada al calcio, al factor número 5 y a los fosfolípidos activan la protrombina, la que se va a encargar de convertir el fibrinógeno en fibrina. La fibrina es soluble, ya que necesita del factor número 13 y el calcio para producir polímeros de fibrina. Ahora hablaremos acerca de los fundamentos del uso de anticoagulantes. ¿Pero qué son los anticoagulantes? Los anticoagulantes son medicamentos que evitan la formación de coágulos sanguíneos. No rompen los coágulos, pero sí evitan que crezcan. Es importante tratar estos coágulos porque pueden afectar a vasos sanguíneos, al corazón y causar ataques de corazón, derrames cerebrales y obstrucciones. Ahora, ¿quién necesita estos anticoagulantes? Es posible que lo necesiten personas que tienen enfermedades de corazón y vasos sanguíneos, personas con ritmo cardíaco anormales, personas que pasaron un reemplazo de válvula cardíaca, etc.
¿Cuáles son los diferentes tipos de anticoagulantes? Hay anticoagulantes como la heparina y la warfarina que hacen más lento el proceso de formación de coágulos del cuerpo, y los antiplaquetarios como la aspirina, que evitan que las células sanguíneas llamadas plaquetas se agrupen para formar un coágulo. Y ahí está un diagrama que se les deja para que puedan observar la división de inyectables y orales.